El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Vamos a sumarnos al Foro de la Inversión de este jueves, a este 2024, para ver cómo se presenta el escenario, mirando al crecimiento económico, a los tipos de interés, a la inflación, a las empresas y a los resultados que están publicando durante todos estos días. Y una vez dibujado ese escenario, viendo dónde podemos encontrar valor, en qué activos, en qué regiones, con qué estilos de inversión. Para ello me acompaña hoy Bruno Ruiz de Velasco. Bruno, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Oye, tenía muchas ganas de tenerte aquí en el estudio. Ya te digo, Sí, hacía tiempo que no estaba por aquí, hoy sí. más representando a T. Rowe Price, así que un gusto. Oye, háblanos de la gestora para que el oyente que está al otro lado de la radio os ponga un poco en situación. T. Rowe Price, ¿a qué os dedicáis? ¿En qué sois buenos? ¿Qué os diferencia de otras? Pues mira, T. Rowe Price es una gestora con bastante historia, fundada en 1937 por una persona que se llama Thomas Rowe Price, que no debemos hacer muy bien el marketing porque esta persona está considerada como el padre del growth. Fue el primer inversor que sacó un fondo de inversión mutuo en Estados Unidos allá por 1950 con un estilo de gestión basado en crecimiento. Somos una de las gestoras más grandes del mundo, tenemos sede en Baltimore, en Estados Unidos, tenemos alrededor de 1,3, 1,4 trillones de dólares en activos bajo gestión y únicamente hacemos gestión activa, lo cual nos convierte, pues, si quitamos a las gestoras grandes que tienen gestión activa y gestión pasiva, sin duda en una de las gestoras más grandes a nivel de activos bajo gestión ligados a esta gestión activa. Es muy importante, por lo tanto, lo que diga T. Rowe Price de cara a futuro. ¿Cómo estáis viendo el escenario económico? El año pasado vimos que las principales economías lograban esquivar la recesión. Este año, ¿cómo estáis viendo esa macro? ¿Será el año de la recesión táctica, técnica y buscada o seguiremos ahí sorteándola? No, tienes toda la razón y es verdad que podemos empezar diciendo que la recesión más esperada de la historia se ha convertido en la recesión más retrasada de la historia, es decir, no la hemos terminado de ver a día de hoy. Lo que sí que estamos viendo es un claro cambio de régimen a nivel económico, es decir, hemos pasado de aquellos factores que estaban suponiendo un impulso muy fuerte para las economías a raíz del COVID, como pueden ser, por ejemplo, la fortaleza del mercado laboral, el crecimiento en China, la liquidez. Todos estos factores vemos que han hecho o están haciendo pico, incluido la inflación, y que sin duda la pérdida de este apoyo puede generar cierta incertidumbre para los mercados. De ahí que nuestra visión sea cauta con respecto a las perspectivas para este 2024. Un 2024 en el que los bancos centrales van a tener mucho que decir, igual que lo han tenido en el pasado más reciente, porque decidieron tomar cartas en el asunto para luchar contra la inflación, retiraron estímulos, subieron los tipos de interés y ahora, en 2024, se supone que bajarán tipos de interés. ¿Cómo lo veis? Yo creo que es una de las preguntas del millón. No sé si tendré la respuesta que estás buscando, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo por mojarnos un poquito. Es cierto que los bancos centrales han vuelto totalmente data dependientes. Es decir, a día de hoy lo que esperamos es a que se publiquen datos para ver cuál va a ser la hoja de ruta de esos bancos centrales en los próximos meses, lo cual hace muy difícil predecir o tener cierta certeza en cuáles van a ser las próximas decisiones en materia de política monetaria. Sí es cierto que si empezamos por la Reserva Federal, a raíz de la reunión del otro día de enero y el posterior discurso de Jerome Powell, lo que vimos fue un enfriamiento bastante fuerte de las expectativas que había sobre una posible bajada de tipos en la reunión de marzo. En el mercado, de hecho, el consenso de mercado espera que esa primera bajada de tipos se produzca ya en la reunión de junio, seguida de otras cuatro bajadas y media en los próximos meses hasta final de año. Nosotros tenemos una visión distinta. De hecho, nuestra economista jefe para Estados Unidos plantea un escenario base
diferente, en el cual sí que contemplamos una primera bajada de tipos de 25 puntos básicos para la primera reunión de marzo, seguida de otras 6 bajadas de tipos también del entorno de 25 puntos básicos, para hacer un total de aproximadamente 175 puntos básicos de bajada de tipos en Estados Unidos. En Europa vemos un panorama totalmente distinto. Sois muy audaces, ¿eh? Bueno, llámalo como... De los más optimistas del mercado. Es verdad que si me hubieses preguntado hace 4 o 5 meses, mi respuesta hubiese sido muy distinta. De hecho, estábamos esperando menos bajadas de las que el mercado esperaba y, de hecho, más tardías de lo que el mercado esperaba. Es cierto que en los últimos meses se han producido ciertos movimientos a nivel macro que nos llevan a prever que esas bajadas quizás puedan ser más agresivas ahora mismo de lo que el mercado descuenta. Vale, y me decías, en Europa, en Estados Unidos, 175 puntos básicos en total. La primera sería en marzo, 25 puntos básicos. Y de cara a Europa. Pues Europa, como te decía, yo creo, desde T. Rowe Price pensamos que tiene un escenario mucho más complejo y tiene que, de alguna manera, calibrar con cierta delicadeza cuáles van a ser sus próximos pasos a nivel de política monetaria. Europa se encuentra ahora mismo en un punto distinto del ciclo. De hecho, tiene que medir que su política monetaria sea lo suficientemente restrictiva como para mantener la inflación en el entorno objetivo del 2%, pero además tiene que ser lo suficientemente restrictiva como para llevar a la economía europea a un terreno de estancamiento económico como el que hemos vivido quizás en los últimos años. Entonces, en ese sentido, creemos que sí que se va a producir ese ciclo de bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo. De hecho, calibramos esa bajada de tipos entre 150 puntos básicos y 250 puntos básicos para los meses venideros a lo largo del 2024. Vale, con este escenario que me has dibujado en cuanto a la macro, la posible recesión y los movimientos de los bancos centrales, data dependientes, como dices, ¿cómo posicionáis las carteras? Pues como te decía, es verdad que tenemos ahora mismo cierta cautela a la hora de posicionar las carteras. De hecho, aunque creemos que no hay motivos suficientes ahí fuera para ser excesivamente bajista, sí que creemos que no es el momento idóneo para tomar grandes decisiones de inversión a nivel táctico sobre la distribución de activos de una cartera. Lo que vemos es que la más que probable desinversión de la curva en la mayoría de economías desarrolladas va a traer consigo un incremento sustancial de la volatilidad, tanto para activos de renta variable como para activos de renta fija. Entonces, teniendo un poco en cuenta esta visión quizás más cauta, sí que creemos o estamos ahora mismo apostando en renta variable, por ejemplo, en determinados segmentos del mercado donde estamos viendo valoraciones atractivas desde el punto de vista relativo. Y aquí nos referimos, por ejemplo, a las pequeñas y medianas compañías en Estados Unidos o a determinados mercados emergentes. Lo que estamos infraponderando son compañías de estilo crecimiento, donde pensamos que quizás sus beneficios sí que se vayan a resentir de esa posible ralentización del crecimiento económico a nivel global, fuera de lo que es Estados Unidos. En Estados Unidos seguimos viendo todavía algunas oportunidades de inversión ligadas a este estilo de crecimiento. Luego también es importante destacar que estamos sobreponderando en las carteras desde hace ya tiempo lo que son activos reales, más concretamente compañías ligadas a materias primas, compañías que de alguna manera nos van a ayudar a diversificar la cartera, porque en momentos puntuales, ante un shock energético o ante un repunte de la inflación, nos pueden servir como cobertura y además estamos viendo valoraciones muy atractivas en el segmento. Y por último, estamos ahora mismo también sobreponderando lo que son activos monetarios y renta fija a muy corto plazo. La razón es, con las curvas, con la pendiente que tienen en desinversión o incluso pendiente muy plana, creemos que no hay que asumir mucho riesgo de duración y además el tener mucha liquidez en cartera nos va a permitir aprovechar caídas de mercado, momentos de volatilidad, para entrar en activos que vemos atractivos. Bueno, me has dado muchas ideas, pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos, también emergentes, activos reales, ahí activos sobre todo ligados a las materias primas. Me hablabas de renta fija, aquí los muy cortitos plazos. Oye, cuando me decías pymes en Estados Unidos, entiendo que una pyme no es lo mismo en Estados Unidos que en Europa, igual que un helado o un yogur no es lo mismo en Estados Unidos o en Europa. Ahí en Estados Unidos es muy difícil encontrar los yogures como los tomamos nosotros, de estos chiquititos, ¿no? Sí. Bueno, eso es impensable. Ahí son de medio litro, por lo menos. Totalmente. No, tienes razón. De hecho, nosotros tenemos una franquicia muy
muy interesante y con unos resultados muy contrastados ligado a lo que son pequeñas y medianas compañías en Estados Unidos. Y para nosotros, para que te hagas una idea, el límite de capitalización bursátil para una compañía que consideramos mediana en Estados Unidos nos lo marca la compañía más grande de un índice que se llama Russell 2500. Sí. Y ahora mismo, se rebalancea cada junio. La última vez que se rebalanceó en junio del año pasado estábamos en el entorno de 18.000 millones de capitalización bursátil, lo cual para Europa y más concretamente para España, hablar de 18.000 millones de capitalización bursátil situaría esta compañía entre las más grandes del IBEX. Ya. Bueno. Y ahí es mediana. Claro, como los helados, como los yogures, sí. O como las barras de pan. En cuanto a renta fija, me decías que tramos cortos, ¿hay duraciones muy cortitas? Sí, sobre todo primando un poco lo que te decía, tener un colchón del cual tirar para aprovechar momentos de caídas o de volatilidad en los mercados e ir construyendo la pata de más apetito al riesgo. También vemos interesante en renta fija lo que es deuda corporativa de alto rendimiento o lo que se conoce como high yield. Primero, por lo que hablábamos, por la propia pendiente de las curvas, no tenemos que asumir un elevado riesgo de sensibilidad a los cambios en los tipos de interés, pero además lo que hemos visto es que tampoco hay que asumir un gran riesgo de crédito. De hecho, el universo global de bonos de alto rendimiento, de high yield, ha mejorado considerablemente en los últimos años. Hemos visto cómo el rating máximo de la denominación de high yield es W. En 2007 había alrededor de un 37% del universo con este rating de W. A día de hoy, a cierre del 2023, estábamos hablando de más de un 60%. Es decir, ha habido una mejora sustancial en la calidad de los componentes o de los emisores que están dentro del universo de bonos de alto rendimiento. Entonces, nos parece lo suficientemente interesante a los cupones y a las tires que están ahora mismo esos bonos el poder entrar en ellos. Y luego, en renta variable, ¿estáis viendo alguna temática o alguna tendencia disruptiva interesante que estéis poniendo en el radar pensando en largo plazo, en largo recorrido? Sí, sin duda. De hecho, hay varias tendencias que vemos como disruptivas, como que están cambiando de manera estructural determinados sectores. Una de ellas, yo creo que a lo mejor te cansarás de haber oído hablar de ella, y es la inteligencia artificial. Sí. Pero es cierto que podemos estar al principio de lo que es un gran boom de la inteligencia artificial. De hecho, hay un consenso bastante fuerte entre los analistas de T. Rowe Price sobre el potencial impacto que puede tener la inteligencia artificial en determinados sectores. De hecho, lo equiparamos o pensamos que puede ser uno de los mayores potenciadores de productividad que puede ver la sociedad desde prácticamente el descubrimiento de la electricidad. ¿Vale? El mercado de chips, de hecho, ligado a inteligencia artificial, estimamos que puede tener un crecimiento bastante sustancial, pasando de unos 30.000 millones de dólares en 2023 a unos 150.000 millones de dólares en 2027, lo que se traduce en una tasa de crecimiento anual compuesto del 50%. Pocos mercados crecen a una tasa tan atractiva. Oye, para terminar, Bruno, ¿me das dos ideas ancla que nuestro oyente se pueda llevar cuando se acerque a vuestra gestora y a vuestros vehículos? Sí, sin duda. Como decía, tenemos unas capacidades de gestión muy contrastadas, con un track record muy bueno en lo que son pequeñas y medianas compañías americanas, y de hecho ahí tenemos una estrategia en nuestra SICAV luxemburguesa que es accesible para el inversor, y luego también lo que es crecimiento en Estados Unidos ligado a grandes compañías, tratando de tener un enfoque distinto sobre lo que todo el mundo llama como los 7 magníficos. No me gusta mucho este término, de hecho me aburre, pero es verdad que esas 7 grandes compañías que concentran ahora mismo y dominan los índices, hay que tratar de verlas como un sector aparte y buscar valor fuera de esas 7 compañías. Pues Bruno Ruiz de Velasco, desde T. Rowe Price, muchísimas gracias por los argumentos y por las ideas, y nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Gracias, Susana, por estar aquí en Intereconomía. Adiós.